cómo ir de novato a ninja en funciones de alto orden en JavaScript. Para hacerles un resumen más o menos de lo que vamos a ver, primero vamos a estar hablando de los principios de las funciones. Después vamos a ver un poco de por qué el uso de callbacks dentro de JavaScript o de cualquier lenguaje que puedan utilizar con callbacks. Vamos a ver algunas funciones útiles, de alto orden y vamos a ver también algo un poquito más extraño en funciones de alto orden. Así que bueno, arranquemos. Funciones. Los conceptos de funciones que tenemos es simplemente una función, recibe un conjunto de argumentos, genera un par de operaciones y retorna un resultado, ¿verdad? Este es el concepto simple que tenemos de una función. En cuanto a los argumentos, tenemos que las funciones pueden recibir parámetros por valor o por referencia. Dependiendo del lenguaje, a veces tenemos la posibilidad de decirle al lenguaje que nosotros queremos que esta función en particular reciba los datos por valor o por referencia. JavaScript particularmente es un lenguaje que recibe datos por referencia dentro de los argumentos de la función. Así que vamos a ver cómo son las... Vamos a ver cómo es recibir las variables por referencia en JavaScript. Acá tenemos un ejemplo de código. Fíjense que yo agarro y asigno un objeto vacío a la variable y luego asigno un objeto vacío a la variable y luego asigno el valor que tenga la variable a la variable A y a la variable B. Si yo hago un alert de la igualdad entre A y B sin coerción de datos, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Verdadero o falso? ¿Quiénes opinan que va a ser verdadero? ¿Y quiénes opinan que va a ser falso? Muy bien, el resultado es verdadero. Ambas variables A y B están apuntando al mismo objeto en memoria, al objeto vacío que está guardado también en la variable variable. Pero acá hay algo que tenemos que tener en cuenta. No hay que confundirnos en lo que es recibir valores, en este caso por referencia. Estamos recibiendo los valores que van a tener nuestros argumentos, los estamos recibiendo por referencia. Y ahí es donde está la triquiñuela. Veamos por ejemplo este caso. En este caso declaro una función funky que no hace prácticamente nada, recibe un parámetro llamado O y lo setea en nulo. Ahora, fuera de la función yo declaro una nueva variable con un objeto vacío llamada X y llamo a funky pasándole X. ¿Cuál va a ser el resultado cuando yo llame a alert pasándole X? ¿Quiénes opinan que va a ser null? ¿Y quiénes opinan que va a ser un objeto vacío? Va a ser vacío. Exactamente, va a ser el objeto vacío y no null. ¿Por qué? Porque la función funky no sabe absolutamente nada de lo que hay afuera de la función. Solamente sabe de lo que está recibiendo internamente, de lo que está recibiendo por parámetro. Es decir, una función en JavaScript no tiene visibilidad a las variables de afuera. Esto que por ahí parece algo simple, en otros lenguajes como por ejemplo en C, podemos recibir un puntero y utilizar un puntero de puntero y podemos empezar a tocar la memoria que está afuera, ¿verdad? En JavaScript este tipo de cosas no pasan y eso es la base de un sistema seguro. Cuando yo le paso X a la función funky, el valor de X, este objeto que está en memoria, permanece apuntado por X. Cuando yo recibo acá en O, recibo un puntero a X y yo seteo O a null, simplemente hago que el puntero O apunte a null. Pero nunca toqué la variable X. La variable X sigue apuntando al objeto. ¿Te puedo hacer una A cosa? ver, sí, decime. Pero podría pisar X, podría usar X dentro de la función. No puedes tocar X adentro de la función. No puedes cambiar el valor de una variable de afuera de la función desde dentro de una función. Vamos con otro ejemplo. Este es un caso común. En muchos lenguajes pueden haber visto la función sort. Recibo dos variables, utilizo una variable temporal, t, la asigno a, luego cambio el valor de a por b y finalmente el valor de b por t, para intercambiar variables. Esto es común, un ejercicio común que se hace en los primeros cursos de C o de Pascal, ese tipo de lenguajes. Ahora yo creo dos variables x e y, seteándolas a 1 y 2 y hago un swap para intentar intercambiar los valores de x e y. Y hago un alert de x. ¿Cuál va a ser el valor que se va a alertar acá? ¿1? ¿Quiénes piensan que va a ser 1? ¿Y quiénes piensan que va a ser 2? El resultado acá es
1. La razón es precisamente esa. Yo desde dentro de una función no puedo cambiar ni tocar los valores de variables definidas fuera de la función. En este caso. Bien. Esto es porque esta teoría, la función swap, viene de lenguajes que están obsesionados con tratar de cambiar lo que está afuera, los valores afuera de la función. Vamos a ver un poquito más sobre esta obsesión de cambiar los valores fuera de la función. Swap, la función swap no sabe absolutamente nada de la existencia de x y de y, y simplemente trabaja con los punteros internos que tiene. Vamos a ver cómo es esto de tratar de modificar el exterior. Muchas veces en JavaScript vamos a encontrar que tenemos funciones que reciben un conjunto de inputs y internamente tenemos que asignar un valor a algo que está afuera de nuestra función. Esto pasa mucho en los casos de Ajax, por ejemplo en el frontend, en el browser, en el navegador, cuando a veces tenemos que llamar a una función y la función internamente va a procesar algo, en este caso tendrá que hacer una llamada a un servidor, etc. Y recién cuando retorne, cuando regrese, recién voy a tener el resultado. Y esa es la razón, digamos, por la que no puedo usar un return acá y devolverlo, ¿no? Porque eso sería el caso más simple. Estamos hablando de un caso más complejo. Si yo necesito dentro de la función tener que modificar algo del exterior, estas son dos formas en las que se puede hacer dentro de un browser. Esto está mal, está muy mal. Y no está bien y no es nada recomendable hacerlo. Y esto viene a intentar hacer un eval, digamos, con el recibir el nombre de la variable externa que quiero modificar y hacer un eval y guardar el resultado, está mal. Está mal encarado la solución del problema. Si yo soy un poquito más inteligente y reconozco que el objeto global en el browser se llama window y que la propiedad name la puedo encontrar de esta forma, con esta sintaxis para acceder a la propiedad del objeto window y setear el resultado, está un poquito mejor, pero sigue siendo una mala forma de setear un valor de fuera de una función desde dentro de la función. Vamos a ver un poquito mejor escrita la función, pero continúa estando mal. Fijémonos en este caso. En este caso yo recibo el conjunto de entradas para la función doIt, recibo el objeto al cual quiero modificar y recibo el nombre de la propiedad de este objeto que quiero modificar. En este caso, yo cuando obtenga el resultado internamente en la función doIt, lo que voy a hacer es llamar a la propiedad name del objeto object y voy a setearle el resultado. Esto está en rosa porque podemos decir que está un poquito mejor, porque no estoy intentando acceder al espacio global de variables de JavaScript, estoy recibiendo los objetos como parámetros, pero continúo estando demasiado obsesionado con la idea de modificar el exterior de una función. Y acá es donde podemos ver que si realmente necesitamos modificar algo del exterior, tenemos que proveer una callback. Esa es la razón por la que existen las callbacks, cuando nosotros necesitamos hacer este tipo de modificaciones. Entonces, ¿cómo sería esta función bien escrita? Bueno, simplemente tengo la función doIt que recibe el conjunto de entradas y provee una callback. Internamente la función va a hacer lo que tenga que hacer y en el momento que tenga el resultado puedo llamar a la función callback y pasarle el resultado como argumento. La persona que esté utilizando esta función se va a encargar de proveerme una función de callback que se va a encargar de hacer lo que tenga que hacer, en este caso con el resultado. Así que bueno, esto le da a doIt el poder de hacer lo que nosotros queremos dentro de la función callback y nada más. Digamos, doIt no está modificando el exterior de la función. Simplemente le va a ejecutar el callback cuando nosotros se lo pasemos, cuando tenga el resultado. Esto es interesante también. La función callback, que nosotros vamos a llamar acá, no tiene acceso a las variables internas de la función doIt. No tiene visibilidad. Es seguro. Yo puedo agarrar y proveer la función doIt a un sistema que pueda llamar esa función, pero no tiene visibilidad a las variables internas, a lo que doIt está haciendo internamente. Entonces esto ya provee una forma de separación de lo que va a hacer cada función sin que tengan que compartir un espacio en donde puedan modificarse una los datos de la otra. Es la base de un sistema seguro. Hay callback que podría llamar varias veces, ¿no? Exactamente, en este caso callback
yo le estoy pasando, vamos a volver acá a la línea anterior. Bueno, en este caso, digamos, yo le estoy pasando un puntero a doIt, le estoy pasando, como quien dice, prácticamente un puntero a la función callback. Y doIt puede llamarla todas las veces que quieras. Muy buen punto acá. Ahora, ¿cómo sería esto? Digamos, ¿cómo escribiríamos lo que estábamos viendo recién de setear un objeto de afuera de la función? Bueno, llamo a la función doIt, le paso el conjunto de entradas y defino una función de callback, defino una función lambda en este caso, que va a recibir el resultado como parámetro. Y lo que voy a hacer es, yo en este caso puedo tener, estoy trabajando con un objeto que se llama myObject, y en la propiedad blah voy a setear el resultado. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? Perfecto. Ahora, vamos con un poquito de funciones útiles, de funciones que pueden ser utilizadas realmente en la vida real y son funciones de alta orden. Si yo voy a estar haciendo esto mucho tiempo, yo puedo crear una función que se encargue de hacer esto por mí. Y vamos a ver cómo sería eso. Puedo crear una función que se llame storer, que lo que va a hacer es recibir un objeto y recibir un nombre de la propiedad para ese objeto. Esta función va a devolver una función que recibe como parámetro, como argumento, recibe el resultado de quien vaya a ejecutarla y almacena en el objeto, en la propiedad nombre del objeto, almacena el resultado que recibe como argumento. Acá, esta función tiene objeto y nombre, tiene visibilidad por closures, ¿recuerdan? Por cerraduras. Entonces yo puedo llamar ahora a la función doIt, mandándole las inputs y diciéndole que almacene en storer de myObject, blah. Acá le estoy pasando como callback no la función storer, sino la función que retorna la ejecución de storer con estos valores. ¿Se entiende? Perfecto. Ahora, si yo voy a estar haciendo esto muchas veces, para distintos objetos o para el mismo objeto, puedo aún simplificarlo y automatizarlo un poco más. Y acá es donde vamos a crear una función que se llama StorerMaker y que lo que hace es recibir un objeto. Esta función StorerMaker me va a devolver una función, digamos, de tipo storer, que va a recibir simplemente el nombre de la propiedad, pero que ya tiene visibilidad del objeto sobre el cual queremos trabajar. Va a recibir el nombre de la propiedad y esta función va a retornar otra función, que es la función de tipo callback, que va a recibir el resultado y va a almacenar el resultado en la propiedad name del objeto object. De la misma forma que lo hacíamos antes, nada más que lo estamos volviendo un poquito más complicado. ¿De qué manera vamos a utilizar esto? Creamos una nueva variable myStorer y llamamos StorerMaker con el objeto en donde queremos almacenar las cosas y después simplemente hacemos doIt con myInput, myStorer.blah. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta ahí? Excelente. Ahora, podemos hacer aún más cosas con funciones de alto orden. Acá tenemos, por ejemplo, una función que se llama once. Esta función lo que hace es recibir una función como parámetro y devuelve una función que solamente puede ser ejecutada una sola vez. ¿Cómo lo hace? La función once recibe una función func como parámetro y retorna una función que almacena func en la variable f y luego setea func a null, es decir, elimino el puntero a la función. Y devuelve el resultado de aplicar la función f, que en la primera ejecución va a ser igual a func, que va a ser igual a la función que yo le pasé, devuelve el resultado de aplicar la función f en this con el conjunto de argumentos que haya recibido esta función. Arguments es una variable especial declarada dentro de la función. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo voy a trabajar yo? Simplemente puedo decir once de storer myObject blah y ahora, como lo que decías vos, la función, el callback que va a recibir la función doIt es una función que puede ser llamada solamente una vez. Porque la segunda vez que yo llame a la función, la segunda vez que yo intente llamar a esta función de callback, func va a ser igual a null. Entonces func null va a guardarse en f y cuando intento hacer f, o sea null.apply, voy a retornar una excepción. Fíjense que lo que estamos haciendo, y esto es muy importante, estamos modificando el comportamiento de doIt sin tocar doIt. Estamos modificándolo desde afuera. Entonces le estamos dando a doIt las capacidades de hacer lo que nosotros queremos y nada más. Ahora,
acá hay una triquiñuela un poco extraña. Digamos, el tema de haber utilizado el método apply. El método apply, ¿se acuerdan que yo les dije que las funciones en JavaScript son objetos? Bueno, las funciones también tienen métodos. En este caso hay varios métodos, pero uno muy interesante es el método apply, que lo que permite es ejecutar la función con un entorno y con un conjunto de argumentos determinados. Entonces vamos a ver cómo se comporta this dentro de las funciones de acuerdo a la forma en la que son llamadas las funciones. Primero que nada tenemos a la llamada de tipo función. Cuando yo llamo a una función en la forma, le invoco de una manera de forma función, simplemente llamo con el nombre de la función y pasándole el conjunto de argumentos. This, el argumento this, ese argumento especial que disponemos adentro de la función, cuando yo lo llamo de esta forma, el argumento this va a estar bindeado al objeto global en JavaScript. En ECMAScript 5 va a estar bindeado a undefined, que es un poquito menos peor, digamos, que bindearlo al objeto global. Esto es un problema de seguridad porque, digamos, si yo escribo una función y empiezo a trabajar con this adentro, tengo directamente una referencia al objeto global, digamos, uno de los problemas de JavaScript. Pero bueno, se puede saltear de algunas formas. La otra forma de llamar a una función es invocándola como un método. ¿Cómo invoco una función como un método? Yo tengo un objeto y guardo una función en una propiedad del objeto y llamo a la función de esta forma, ¿verdad? Digamos, objeto punto, el nombre de la función y pasándole los argumentos, o llamando al objeto y entre corchetes el nombre de la función, recuerden que acá tiene que ir un string, y pasándole los argumentos. En este caso, el parámetro especial this dentro de la función va a ser bindeado al objeto thisObject. Es decir, yo puedo agarrar y crear una función que trabaja con this y asignársela como un método a distintos tipos de objetos. Cuando yo llame en esos objetos a ese método, this se va a bindear automáticamente al objeto sobre el cual yo llame el método. ¿Se entiende? Excelente. La otra forma de invocar una función en JavaScript es como un constructor. Para invocarla como un constructor tengo que utilizar el operador prefijo new, que no se recomienda, digamos, que lo utilicemos más y que creemos las clases, las pseudo clases en JavaScript, así que digamos que esta forma de trabajo no deberíamos utilizarla. Pero ¿cómo lo utilizo? Bueno, es llamando new, llamando al nombre de la función y pasándole los argumentos. En este caso this dentro de la función va a ser bindeado a un objeto nuevo que se está creando en ese momento. No está bindeado en este caso al global object, y sí podríamos decirse que es más parecida a la función del método porque se está bindeando al objeto nuevo que se está creando y que se va a devolver con la ejecución de la función con el formato de constructor. Y por último tenemos lo que estábamos viendo, que es la forma de invocación apply. ¿Cómo se utiliza? Es el nombre de la función punto apply, y yo le paso en este caso como parámetro la función apply recibe lo que yo quiero bindear a this, y como segundo parámetro recibe el conjunto de argumentos. Entonces en este caso yo puedo llamar a una función y elegir lo que yo quiero que sea this dentro de esa función. Es una forma elegante de hacer que una función pueda comportarse como un método del objeto que yo quiero en cualquier momento, por más de que no esté internamente almacenada en una propiedad del objeto. ¿Se entiende? Excelente. Entonces, bueno, ¿se entiende? Vamos a ir un poquito más allá y vamos a explicar, digamos, cómo se comportaría la función once si yo la trabajo dentro de un objeto. Vamos a suponer un objeto que tiene una simple función que lo único que hace es morir, digamos, básicamente. La función die simplemente retorna el string no I'm dead. Ahora, yo puedo agarrar y almacenar dentro de die nuevamente el resultado de ejecutar la función once del método die. Y esto va a hacer que die sea una función que puede ser llamada solamente una sola vez. Entonces, cuando yo ejecuto la primera vez, la función die, la función que se va a ejecutar es esto, fíjense. Y adentro, en func, tengo esta función. La primera vez que estoy ejecutando la función, ¿verdad? Entonces, func va a quedar en func va a quedar en null, f.apply del this. Fíjense que this es, si estamos hablando de esta función que fue el resultado de la ejecución de once, que está guardada en die,
this, dentro de esta función, es el objeto porque está siendo llamado con el formato de método. Esa es la razón por la que está this. En otro, por ejemplo, en el caso de Euler Crawford, él utiliza null para pasar acá, y de esta forma once no puede ser invocada dentro de métodos. En cambio, cambiándolo por this, puede ser invocada dentro de métodos. Vamos con una función un poquito más interesante, un revoker. Yo puedo tener una función en JavaScript, revoker, que recibe una función y me devuelve un conjunto de funciones. Una función revocable y una función revoke. La función revocable es simplemente una función que ejecuta la función que yo recibí y que hace nuevamente lo mismo que vimos en la apply this y argument, simplemente ejecuta la función que recibió. Y la función revoker lo que hace es revocar la función. A partir del momento que yo llamo a la función revoke, cada vez que yo llame a la función revocable voy a obtener una excepción. Entonces de esta forma yo puedo agarrar y decir quiero que esta función sea revocable y en un momento digo ya nadie la puede ejecutar. Una función simple pero útil que ya hemos visto en el tech update anterior, el for each para las arrays, se puede escribir de una manera muy simple. Fíjense que prácticamente estamos modificando la sintaxis de JavaScript al poder escribir nuestro propio for each en manera funcional. For each lo que hace es recibir un array y una función, y simplemente recorre el array y por cada elemento dentro del array ejecuta la función func, pasándole como parámetro el elemento del array. Esto se diferencia de la función map, en que aquí no estoy almacenando el resultado de la ejecución en una segunda array y devolviéndolo. Es la única diferencia. Cuando yo no tengo que almacenarlo, en lugar de llamar map, llamo for each. Y ahora, ya que estamos, vamos a ir a algo un poquito más nítido, un poquito más complicado. La función sequence es una función que me permite ejecutar, que me devuelve una función que va a ejecutar un conjunto de funciones en secuencia. ¿Cómo es esto? Yo tengo acá una función, la función sequence, perdón, guardo todos los argumentos en la variable functions y retorno una función que acá estoy bindeando this to that. Esto es un truco, no sé si lo conocen o lo han utilizado. Esto se utiliza para cuando yo dentro de una función que está definida dentro de una función superior, tengo que hacer referencia al this de la función superior. Si yo utilizo, por ejemplo, fíjense que acá estoy definiendo una función adentro de esta función, ¿verdad? Si yo utilizo this acá, hace referencia al this de esta función y no tengo visibilidad al this de esta función porque está pisado. Entonces generalmente lo que hago es utilizar la variable that, la asigno el this, y por closure dentro de esta función tengo visibilidad a la variable that, es decir, tengo visibilidad a la variable this de la función superior. Entonces volvamos a la explicación de la función, que es interesante. La función sequence retorna una sola función, guardo el this, guardo los argumentos que recibo en esta función, y lo que hago es ejecutar un for each de las functions, que son el conjunto de funciones que yo recibí al principio en la secuencia, y por cada una de las funciones que las recibo en func, lo que hago es aplicar la función sobre el objeto this, que es el objeto que devolví al ejecutar sequence, pasándole los argumentos que recibí al pasarle a esta función. ¿Se entendió? Es un poco más complicado este, es más difícil de seguir. Vamos a verlo con un ejemplo y volvemos al código. En este caso yo lo que podría hacer es decir, bueno, llamar a la función doIt, pasarle el conjunto de mis entradas, llamo a la función once y a la función once le paso una secuencia de funciones para que guarde en el resultado de la ejecución de storer. Acuérdense que storer me va a devolver una función de tipo callback. Llamo a storer varias veces para storer flag y storer wow, y finalmente alert. Esto es una secuencia de funciones. Yo solamente estoy pasando los nombres y no las ejecuciones de las funciones. Fíjense que adelante de alert no están los paréntesis, estoy pasando los nombres de las funciones. Entonces la función sequence recibe como argumento un conjunto de funciones y devuelve una función que al ser ejecutada, es una función de tipo callback que va a recibir, digamos, un result. Al ser ejecutada lo que va a hacer es ejecutar todas las funciones que recibió como parámetro, pasándole como parámetro el resultado que recibió. Volvemos al código y lo vemos. A ver.
vamos de nuevo. Recibo un conjunto de funciones. Imagínense que acá voy a estar recibiendo una lista de funciones. Esto lo guardo adentro de la variable especial functions. Devuelvo una función y esta función, al ser ejecutada, va a recibir argumentos. Esos argumentos, que son estos de acá, los guardo en la variable args, ¿verdad? Imagínense que acá, por ejemplo, le voy a pasar 4. Y luego, por cada una de las funciones que yo recibí en la secuencia, que pueden ser alert o los storer, por cada una de las funciones que recibí en la secuencia, al hacer el for each, lo que hago es aplicar la función, es decir, voy a aplicar myStorer y le voy a pasar el objeto this sobre el cual ejecuté más el argumento, que en este caso sería el 4. Después voy a llamar el otro storer para guardarlo en wow y voy a pasarle el 4, y después finalmente voy a llamar alert y le voy a pasar el 4. ¿Se entiende ahora un poquito más de cómo funciona esta función? Esta es una función un poquito más complicada, ¿no? más difícil de ver, pero sin embargo es útil. ¿Es útil por qué? Porque me puede modificar a mí la forma en la cual yo trabajo. Si yo tengo un conjunto de tareas que tengo que hacer, puedo simplemente poner los nombres de todas las funciones en un array, pasarle el array a la función sequence y decirle cada vez que tenga que ejecutar esa secuencia de datos, simplemente ejecutar el resultado de la función sequence. Es un poquito más divertida. Vamos con un caso, por ejemplo, si yo necesito dentro de un sistema pasar datos secretos de un componente a otro. Es como que yo le doy un sobre a un componente y le digo, toma este sobre y lo puedes ir y cambiar en el cajero, pero solamente el cajero te puede devolver lo que está dentro del sobre. Vos no lo podés abrir, vos no podés ver lo que está dentro. Suena a que vamos a necesitar encriptación, a que vamos a necesitar algún algoritmo de seguridad, pero no, estamos hablando dentro de un sistema, no desplegado a lo largo de redes ni nada. Entonces lo podemos hacer de una manera mucho más simple en JavaScript, utilizando la función makeSealer. Fíjense, la función makeSealer lo que hace es, creo dos arrays, un array de cajas y un array de valores, y retorno dos funciones, la función sealer y la función unsealer. La función sealer lo que hace es recibir un valor y busco la cantidad, digamos, de objetos que tengo en las cajas, creo una caja nueva, que este vendría a ser el sobre, que es simplemente un objeto vacío, no es simplemente un objeto vacío en memoria que no almacena nada. Es simplemente una dirección de memoria, básicamente, lo que estoy haciendo aquí. Almaceno la caja en mi array de cajas y luego el valor que recibí en la función sealer lo almaceno en el array de valores, ¿verdad? Y finalmente retorno el objeto pops. De esta forma yo estoy retornándole al módulo que está sellando, al que le quiero pasar, digamos, esta información, este sobre secreto que no puede abrir, le estoy pasando la dirección en memoria de este objeto. Con esta dirección no puede hacer absolutamente nada. Cuando encuentra a un componente que tiene la función unsealer, le puede pasar la caja, el sobre que recibió, se lo da, y acá lo que hago es simplemente buscar el index of box dentro del array de boxes y me va a retornar el mismo índice, porque estoy guardándolos con el mismo i, de los valores, del array de valores para el valor que guardé para esa caja en particular. Y de esta forma puedo tener dentro de un programa en JavaScript encriptación de datos y poder pasarlo de un componente a otro. Es difícil de imaginar un momento en el cual utilizar algo así, pero bueno, es interesante ver cómo podemos encontrar nuevos patrones de desarrollo dentro de JavaScript gracias a las propiedades de las funciones. Vamos con una más. El memoizer. Perdón. Ahí está. El memoizer. Esto es una función que es una especie de caché de fórmulas matemáticas, o bueno, puede servir para cualquier tipo de función, pero generalmente es utilizado con fórmulas matemáticas recursivas. ¿Cómo se utiliza? Yo recibo un array, en este caso, con los conjuntos de valores que pueden ser resultados de ejecuciones previas o que yo conozca de antemano, y la función que contiene la fórmula de
algoritmo que yo quiero ejecutar. Entonces, genero una función recur que recibe un número n, y lo primero que hago es buscar dentro de mi array de memoria, digamos dentro de mi caché de la función, si el valor n ya está guardado, ya fue calculado. Y me fijo, si el valor no fue calculado, es decir, si es distinto number, esto típicamente debería dar undefined, si no está guardado en mi array de caché. Si mi valor no fue calculado, lo que hago es guardar el resultado de ejecutar la fórmula que recibí con la recursión que estoy generando ahora, la función de recursión que estoy generando ahora, más el número que quiero calcular. Cuando lo veamos el código cómo se utiliza, va a ser todo un poquito más claro. Almaceno el resultado dentro de la caché y retorno el resultado. Finalmente la función memWiser retorna la función recursiva con caché incluida. Entonces, ¿cómo se usan? Vamos a ver, por ejemplo, para el factorial, para el cálculo factorial, yo conozco los valores del factorial de 0 y el factorial de 1. Entonces le paso mi caché con los valores previos que yo ya conozco. Y llamo a la función, y ahora escribo la fórmula, la forma de cálculo de la función factorial, recibiendo la función recursiva que voy a generar internamente dentro de la función memWiser y el valor de n que quiero calcular. Entonces, ¿cómo se calcula el factorial? Como n por el factorial de n-1, ¿verdad? Entonces, de esta forma lo que voy a hacer es cada vez que yo ejecuto recur de n-1, en el otro código lo primero que va a hacer es buscarlo si está en la caché. Si está en la caché me lo responde y si no, lo calcula con esta fórmula. De la misma forma, para el cálculo de Fibonacci, fíjense que en Fibonacci tenemos recursividad en dos ramas, con lo cual la optimización que yo puedo llegar a tener gracias al memWiser es exponencial. Y lo vamos a ver ahora en un ejemplo que hice, un pequeño benchmark. Escribí, digamos, modifiqué ligeramente la función factorial y Fibonacci para agregarles un contador de la cantidad de veces que estoy ejecutando cada función. Y escribí también de manera recursiva las funciones factorial, de la manera que lo haríamos sin el memWiser, y la función Fibonacci también sin el memWiser, ambas contando la cantidad de veces que son ejecutadas. ¿Qué obtuve como resultado? Algo que fue verdaderamente sorprendente. Para el cálculo del factorial de 20, utilizando el memWiser, porque esta función ya la definimos antes, digamos, con el memWiser, lo que obtengo es que este es el resultado del factorial de 20, un número que no me lo imaginaba que iba a ser así, factorial de 20, y que la función fue llamada 19 veces. Fue llamada 19 veces porque yo le pasé en la caché los valores del factorial de 0 y de 1. El factorial de 40 es un número aún más grande y la función fue llamada 39 veces. Acá lo que estoy hablando es en conjunto, ¿verdad? Es decir, llamando primero al factorial de 20 y luego al factorial de 40, en total la función se llamó simplemente 39 veces. Vamos a compararlo con llamar a la función factorial sin el memWiser. Si yo llamo la función factorial de 20, la función es llamada 21 veces. Son las dos veces que ahorré en la caché solamente. Pero si yo llamo al factorial de 40, es calculada nuevamente para cada uno de los números en 40 y en total la función habría sido llamada 62 veces, más las veces, digamos, del 21. En factorial quizás no es tan impresionante la diferencia, pero me gustaría que vean ahora en Fibonacci. En Fibonacci, a ver si bajamos más rápido. Para el cálculo de Fibonacci de 20, llamo a la función Fibonacci 19 veces. Para el cálculo de Fibonacci 40, la llamo 39 veces. Y para el cálculo del mal Fibonacci de 20, llamo a la función 21.891 veces. Y calcular el Fibonacci de 40 es aún peor. Llamo a la función una ligera cantidad de veces más. Entonces, tengo una optimización muy grande si yo necesito hacer cálculos matemáticos con funciones recursivas. Simplemente utilizando una función memWiser. Es una función que puede resultar bastante útil. Acá está de nuevo la función. Después si tienen alguna duda la vemos. Esto, aunque no crean una función útil. Así que, para que me crean que es una función útil, vamos a ver un poco de lo que son las funciones extrañas de alto orden.
Y para ver un poquito las funciones extrañas de alto orden, me gustaría hacer una pequeña y humilde introducción a lambda, que es esto de las funciones que no tienen nombre, lo que hablamos siempre. Y es una teoría que viene de las matemáticas, es una teoría que en 1932 inventó Alonzo Church como una parte de investigación del fundamento de las matemáticas. Digamos, estaba intentando modelar las matemáticas enteras. En 1935 vino Stephen Klein, siempre tiene que haber uno con mala onda, y le demostró que el sistema de lambda, el cálculo lambda, era un modelo formal inconsistente y que era susceptible a la paradoja de Russell y que no podía modelar las matemáticas. Entonces, Alonzo Church tuvo que agarrar el cálculo lambda y hacer otra cosa, básicamente. Entonces se dedicó a estudiar y a resolver el Schrodinger's problem, que Alonzo Church lo resolvió unos meses antes que Alan Turing lo logre hacer con la máquina de Turing. Eso es algo que por ahí no se sabe, pero a mí que particularmente me gusta mucho lo que son las funciones lambda en JavaScript, me siento orgulloso que Alonzo Church le haya ganado a Turing en resolver el problema que lo hizo tan famoso. Así que bueno, ¿qué es el cálculo lambda? ¿Qué es esto que inventó Alonzo Church? Fue el primero en darse cuenta que las funciones no necesitan nombres. Las funciones, básicamente, cuando yo declaro una función, si yo le pongo suma de x, y o le pongo f de x, y o s de x, y, lo que importa es lo que hace la función verdaderamente. Es que sume x más y. La función no tiene necesariamente nombre. Y es por eso que le llamamos lambda a las funciones que no tienen nombre. El nombre de los parámetros también es irrelevante. Si yo voy a recibir x e y, o u y b, y los voy a sumar internamente, no tiene ninguna importancia el nombre del parámetro que tenga la función. Y la tercera propiedad que describió Alonso, que es un poquito más compleja, dice que cualquier función que recibe más de un argumento puede ser reescrita como una sucesión de funciones que toman un solo argumento. Para mostrarles un ejemplo, a lo que él se refiere es, si yo tengo la función suma de x más y, que recibe dos argumentos, puedo reescribirla como la función suma de x, que devuelve una función en y, que lo que hace es devolver el resultado de x más y. ¿Se entiende cómo siguiendo en cadena yo podría hacer una función, una secuencia de funciones y todos que reciban un solo argumento? Ahora, Alonzo Church definió una función a la que él llama función identidad. La función identidad es una función que simplemente recibe un argumento y retorna lo que recibió. Y define los números de Church. Los números de Church son funciones. El número n de Church es una función que toma una función f como argumento y retorna otra función que compone a f consigo misma n veces. ¿Se entendió? Clarísimo. Vamos a ver cómo sería define también, el Church 0, un número especial que recibe una función f y retorna la identidad. Digamos, es bastante caprichoso el 0, por así decirlo, pero bueno, es lo que definió Alonzo Church. El número 1 de Church recibe una función f y retorna una función en x que lo que hace es, al parámetro que recibe la función, lo pasa a la función f. El número 2 de Church lo que hace es... el número 2 lo que hace es componer f consigo misma dos veces, ¿verdad? Ahora, nosotros podemos seguir definiendo de manera manual todos los números de Church o podemos ir aún más allá y identificar que podemos escribir una función que a partir de un número de Church nos devuelva el siguiente número de Church. Esto se llama la función successor. Entonces, en JavaScript podemos definir la función el siguiente número de Church como una función que recibe n, en este caso n va a ser un número de Church, es decir, una función que devuelve una función compuesta consigo misma n veces. Y simplemente lo único que hace es devolver una función, de aquí hasta aquí es el número de Church que voy a devolver, que es simplemente una función de x que va a devolver la ejecución de f, la función que recibe, componiendo a n de f sobre x. Esto quizás sea un poco difícil de entender, pero digamos acá lo que yo estoy haciendo es pasándole a n, que es el número de Church que recibí. Supongamos que recibí el número de Church 2, ¿verdad? Entonces le paso a f a n.
Entonces me va a devolver una función que compone f consigo misma dos veces. A ese valor, a esa función, que es f compuesta consigo misma dos veces, le paso x. Me va a devolver el resultado de pasarle x a una función f compuesta dos veces consigo misma. Y a ese resultado se lo paso a f, digamos, lo estoy componiendo por tercera vez con f. Particularmente con esto tengo una anécdota. Cuando estaba buscando la implementación del Church Successor en internet, me encontré en un solo blog que proclamaba que no se podía escribir el sucesor de Church en JavaScript, y era porque tenía mal los paréntesis acá. Así que pude contribuir y darle la posibilidad de crear el sucesor de Church escrito en JavaScript. Pero, y acá es donde volvemos a la vida real, para cuando la función f es igual a x más 1, todo el cálculo de Church se convierte en la aritmética común. Es decir, que toda la aritmética y toda la matemática es un caso particular del cálculo lambda. Imagínense lo genérico que es el cálculo lambda. Cuán abstractas que son las ideas detrás del cálculo lambda. Entonces, para f de x igual a x más 1, el cálculo lambda se convierte en el álgebra. Imagínense f de x igual a x más 1, f de 0 es igual a 1, el Church 0 de f de 0 va a ser igual a 1 porque el Church 0 me devolvió la función identidad, así que particularmente no va a cambiar el valor que recibe, así que me devuelve el 0. El Church 1, que lo puedo calcular como el sucesor del Church 0, lo que me va a devolver fíjense que acá nuevamente lo que estoy haciendo, ¿no? Estoy pasándole f, que es x más 1, al Church 1, que me va a devolver f de x más 1 también, y le paso 0 al resultado de la ejecución del número de Church. Y esto me va a devolver 1, y de esta forma continuamente, digamos, yo puedo encontrar que los números de Church, al pasarle 0 con f, teniendo f en x igual a... teniendo f de x igual a x más 1, pasándole 0, los números de Church se convierten en la aritmética simple común. Digamos, de ahí es de donde venimos con esto del cálculo lambda, y si me dicen que esto es ninja, no sé qué cosa puede ser más complicada. Pero si eso parece complicado, hay en particular una función que me quitó el sueño en tiempo y es bastante difícil de entender, que es el combinador Y. Y este combinador Y, simplemente, lamentablemente, por una cuestión de tiempo y porque es demasiado complicado, y eso es solo para Chuck Norris. Es demasiado complicada esta función para explicarla en el Tech Update, pero si quieren, en el blog mío hay un post bastante largo con la explicación. Esto se conoce como el artilugio más complicado de la ciencia de la computación. Es el único pedazo de código que por mirarlo no podemos saber qué hace. Tenemos que derivarlo para saber lo que hace. Así que si quieren saber lo que hace el combinador Y, pueden leerlo en el blog. La persona que escribió esta función, no sé por qué razón, pero se hizo millonaria y ahora tiene un fondo común de inversión que tiene el mismo nombre, Y Combinator, y que ha sacado en compañías como Apple o Facebook, ha fundado, digamos, ha contribuido capital a compañías de ese nivel. Es una anécdota aparte del tema. Pero es una función que lo que hace es hacer recursivas a funciones sin nombre. La razón por la cual existe, de nuevo lo derivo al blog porque la verdad que es bastante difícil de explicar. Y bueno, eso es básicamente lo que les quería contar hoy en cuanto a funciones de alto orden. Ahora sí, si tienen alguna pregunta. ¿Ninguna? ¿Lo mató esto del cálculo Y? Sí. Pero dentro de todo es simple, o sea, lo que calculó redes neuronales alguna vez lo utilizó seguro. Exactamente, seguramente. Creo que de acá nadie lo hizo, ¿no? Pero bueno, no, la verdad que es un pedazo de código que a mí me llamó mucho la atención cuando lo vi la primera vez, porque dije, ¿cómo puede estar, cómo define funciones tantas veces dentro de una función y retorna la composición de funciones consigo misma tantas veces? No entiendo. Y empecé a investigar cómo fue, qué es lo que hace este pedazo de código, y encontré un artículo en donde explican que no se puede entender lo que hace el pedazo de código, hay que derivarlo, hay que arrancar por cuáles eran los requerimientos que tenía esta persona que lo escribió y cómo fue
va creando, primero vas creando esta función, después creas la función que la contiene, después creas la función que la contiene, después le vas cambiando los nombres y terminas con este pedacito de código. Pero, ¿terminaste de entenderla? Te olvidaste cómo lo entendés. Es increíble, es Parecido al realmente... código que escribo yo. Si alguno se sintió identificado, es una mala Yo señal. tampoco me acuerdo si Así que bueno, gente, eso es todo. Bueno. ¿No?